Bien amigos, ahora vamos a hacer nuestro Snoopy. Tanto Snoopy como Woodstock van a ir tejidos con aguja de 2,5, ¿correcto? Aguja de 2,5 milímetros. La única excepción va a ser la oreja y la nariz, que van a ser tejidas con aguja de 3 milímetros. Así que el resto del cuerpo, la totalidad del cuerpo, es con aguja de 2,5 milímetros. Entonces, vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a regresar tejiendo en la primera hilera 8 puntos bajos, el primero de ellos en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 1. Ahora en la hilera número 2 vamos a tejer un total de 7 puntos haciendo una disminución al final. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las disminuciones al final de la hilera en tejido en plano las vamos a hacer involucrando los últimos 2 puntos. Bien, nos metemos en el primero, siempre tomando las 2 hebras del punto. Tomamos lazada, nos metemos en el segundo, tomamos lazada y cerramos. ¿Correcto? Aquí vamos a cortar, hacemos cadeneta y giramos la labor. ¿Correcto? Entonces, ahora en la hilera número 3 vamos a saltar 3 puntos, o sea, saltamos 1, 2, 3 y nos enganchamos en el cuarto. Dejamos lo típico, 10 centímetros por ahí, 10, 12. Hacemos cadeneta al aire. Bien, y ahora vamos a tejer un total de 4 puntos, el primero de ellos donde hicimos la cadeneta, y siempre vamos a esconder la hebra. Bien, 1, 2, 3, y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 3 con 4 puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 4 con 4 puntos y vamos a seguir escondiendo la hebra. Bien, la hilera 4 es paro, por lo tanto este es el revés de la labor, o sea que la hebra la tenemos que esconder de este lado. 1, 2, 3 y el último 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Acá ya podemos cortar la hebra que veníamos escondiendo, ya la podemos cortar al ras. Bien, ahora en la hilera 5 vamos a tejer un total de 5 puntos haciendo un aumento al principio. Es decir, que en el primer punto hacemos 1 y su aumento, van 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 5, ahora en la hilera 6 vamos a tejer un total de 6 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, 3,
4 y en el último punto, y siempre agarrando las 2 hebras, vamos a hacer un aumento 5 y su aumento 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6 con 6 puntos. Ahora las hileras 7 y 8 son de 6 puntos. Nos vemos al final de la hilera 8. 1 y 6. Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 8. Ahora en la hilera 9 vamos a hacer un total de 5 puntos, empezando con una disminución al principio. Las disminuciones al principio de la hilera son saltándonos un punto. O sea, en lugar de tejer acá, tejemos acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a tejer un total de 4 puntos, haciendo una disminución al final. 1, 2, 3 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 4. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 10 con 4 puntos. Ahora las hileras 11 y 12 son de 4 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4. Cadeneta al aire, giro. Y 1, 2, 3, 4. Bien, hemos terminado la hilera número 12, pero ahora vamos a tejer aquí 6 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos la labor. Bien, ahora en la hilera número 13 vamos a tejer un total de 9 puntos. Bien, los primeros 5 van a ser sobre esta cadena de cadenetas. Bien, tenemos 6 cadenetas, la tenemos que transformar en 5 puntos bajos. Vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo, pero estamos tejiendo por la parte de atrás. Bien, así que tomamos la hebrita de arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tejemos los 4 puntos de acá de la base. Bien, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer un total de 10 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el último punto, siempre agarrando las 2 hebras, hacemos un aumento que son 9 y 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer un total de 11 puntos haciendo un aumento al principio. Así que 1 y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 15 con 11 puntos. Ahora la hilera 16 y 17 son de 11 puntos cada una.
Nos vemos al final de la hilera 17. 10 y 11. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 17. Ahora en la hilera 18 vamos a tejer un total de 10 puntos haciendo una disminución al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con los dos últimos puntos hacemos una disminución, 10. Bien, aquí cortamos, hacemos cadeneta, cerramos y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 18. Ahora en la hilera 19, a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a saltar 4 puntos, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4 y nos enganchamos a tejer en el quinto. Dejamos una hebrita larga, hacemos cadeneta. Bien, y ahora en la hilera 19 vamos a tejer un total de 6 puntos y durante los 6 puntos vamos a ir escondiendo la hebra. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 19. Ahora en la hilera 20 vamos a tejer un total de 4 puntos haciendo disminución al principio y disminución al final. Entonces la disminución al principio es que salto un punto, pero voy a seguir escondiendo la hebra. Bien, entonces salto un punto, acá tejo 1, 2, 3, bien, y con los dos últimos voy a hacer una disminución. Bien, entonces hago acá, ya no escondo más esta hebra y engancho el último punto para poder hacer la disminución. Bien, cadeneta al aire, ya podemos cortar esta hebra al ras. Hemos terminado la hilera 20 y ahora en la hilera 21 vamos a tejer un total de 3 puntos haciendo una disminución al principio. Así que salto el primero, tejo en el siguiente, 1, 2 y 3. Bien, entonces acá hemos terminado la base del cuerpo de Snoopy, pero ahora le tenemos que hacer todo un borde de puntos bajos. Bien, para después poder hacerle todo este hilván aquí en el contorno. Entonces, en este último punto que hicimos, ahí vamos a hacer nuevamente un punto bajo. Y ahora vamos a ir bajando y yo voy a ir hablando de valle, montaña, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer valle, montaña 6 veces. Estamos aquí en montaña. Ahora hacemos valle. Valle, montaña 1. Valle, montaña 2. Valle, montaña 3. Valle, montaña 4. Valle, montaña 5. Valle, montaña 6. Bien, ahora en el valle que viene vamos a hacer 3 varetas en el mismo punto, bien, para poder generar la mano. Entonces recuerden, la vareta es tomo lazada, voy al valle, tomo lazada, paso por las dos primeras hebras, tomo lazada y cierro. Van una, es un total de 3. 2,
y 3. Bien, ahora vamos a hacer montaña, valle 3 veces. Montaña, puntos bajos, valle, van 1, montaña, valle, van 2, montaña, valle, valle no es el nudo, es aquí, valle, 3. Ahora, acá donde se encuentra el nudo, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, y vamos a ir escondiendo esta hebra, ¿bien? 1 y 2. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. El primero no es acá donde hicimos el aumento, sino acá, y vamos a ir escondiendo la hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos queda acá el último punto, el del vértice. Ahí vamos a hacer un aumento, siempre escondiendo la hebra. 1, repito porque se me enganchó. 1 y su aumento. Ahora nos toca este punto de acá que está en valle. Seguimos escondiendo la hebra. Y ahora nos toca acá el nudo, el punto del nudo que está acá. Bien, seguimos escondiendo la hebra y acá vamos a hacer un aumento. Así que 1 y su aumento. Bien, acá cortamos. Tengo problema para identificar cuál es la hebra que venía escondiendo. Disculpen, Esta es la del nudo. Vamos a hacer una cosita. Vamos a cortar esta que veníamos escondiendo, que ya la hemos escondido bastante. Cortamos al ras. Y ahora acá donde está el nudo hago aumento y voy escondiendo la otra hebra. 1 y su aumento. Bien, ahora escondiendo la hebra vamos a tejer estos 3 puntos que están acá sobre valle. Sobre montaña, perdón. 1, 2 y 3. Bien, ahora empezamos a subir acá por la barriga. Tenemos valle, montaña. Acá tenemos valle. Seguimos escondiendo la hebra. En la montaña que viene vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Así que 1 y su aumento. En el valle que viene vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento. Bien, ahora vamos a hacer montaña, valle, montaña, valle. Ya cortemos este exceso de hebra para que no moleste. Entonces, ahora en lo que es el cuello, acá tenemos una montaña. Esta montaña nos la vamos a saltar y vamos a empezar a tejer acá sobre la cadena de cadenetas. Bien. Vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3,
y 4. Bien. Ahora, si seguimos, vemos que acá tenemos valle. Acá vamos a tejer en valle. En esta montaña que tenemos acá vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, ahora tenemos valle, montaña, valle, bien, y ahora tenemos el nudo este que está aquí. Bien, en este nudo vamos a hacer aumento y vamos a ir escondiendo esta hebra. Así que 1 y su aumento. Bien, ahora acá sobre esta hilera de montañas que es el borde vamos a tejer 4 puntos bajos, escondiendo la hebra. 1, 2, 3 y 4. Bien. Y ahora tenemos este último valle aquí y escondiendo la hebra hacemos puntos bajos. ¿Correcto? Aquí ya podemos cortar este exceso de hebra que veníamos escondiendo. Aquí vamos a cortar lo típico, 10-12 centímetros. Vamos a sacar acá nuestra hebra y vamos a rematar acá el borde con punto invisible o unión invisible para que quede perfecto. Entonces, fíjense, nosotros estamos acá, vamos a agarrar esta primera V que está acá. Esto no, este muñón que se forma acá no, esta V que está aquí. Bien, la agarramos de frente hacia atrás. Entonces, esta lazada que acabamos de pasar, la estamos sacando de la parte superior de este punto. Bien, nos metemos en la parte superior de ese punto, tomando una hebrita de acá, del puntito de abajo, y cerramos todo esto hasta que esta lazada que acabamos de formar tenga el mismo tamaño del resto de las cadenetas del borde. Bien, y ahora tenemos que perder esta hebra. Vamos a perderla por el borde, por puntos contiguos, de forma superficial. Bien, pasamos por unos cuantos puntos en un sentido. Voy a aprovechar un poquito más. Y ahora retrocedo, no por el mismo punto, sino que avanzo un puntito y paso por 3-4 puntitos más. Bien. Aquí. Y cortamos al ras. Entonces aquí tenemos la base del cuerpo de nuestro Snoopy. ¿Qué es esto? Entonces, ahora yo voy a hacer con ustedes el tema del borde para que les quede lindo, porque además tenemos que definir bien acá la manita, las pezuñitas, las uñitas de los pies y eso. Entonces yo el borde lo voy a hacer con ustedes. Como siempre, el borde lo hacemos con el hilo negro o la lana negra finita. Y tienen que agarrar una hebra larga.
Bien, entonces vamos a empezar por algún punto acá de la nariz. Fíjense que nosotros acá tenemos esta montaña de acá. Bien, podemos empezar, digo, para ir juntos todos, bien, podemos empezar por ese mismo punto de la montaña, nos metemos. Bien, recuerden dejar una hebrita de 7-8 centímetros para luego poder anudar. Y nos metemos en este punto de acá y vamos al punto siguiente. Y recuerden siempre de agarrar la hebra de la misma manera, o sea, cuando nos metemos acá, recuerden que o la dejan así o la agarran por abajo, pero todos los puntos háganlo siempre de la misma manera. Entonces, en esta parte yo voy a acelerar la imagen, ¿bien? Y vamos a llegar más o menos hasta acá. Fíjense que acá está el cuello, acá viene esta hilera de montaña, así que yo voy a acelerar la imagen hasta acá, ¿bien? Y ahí nos volvemos a encontrar. Y ajusten bien el punto para que no se les desparrame esta parte negra hacia afuera, ¿bien? Bien, ya hemos llegado hasta acá. Bien, o sea, acá tenemos esta montaña de acá que se continúa con este borde de acá. Tenemos la siguiente montaña, hemos llegado hasta ahí. Bien, déjenme verificar acá esa montaña. Tenemos esta montaña del borde, tenemos esta montaña. Vamos a bajar una montaña a una montaña más. Este acá es valle. Y esta es montaña. O sea, estamos en esta montaña. Vamos a hacer valle, montaña y valle. Bien. O sea, valle, montaña y valle. Bien, desde ese valle vamos a pasar directamente a este punto de acá. Bien, o sea, venimos acá y desde acá pasamos a este punto de acá, o sea, en valle, bien, en la hilera de valle, pero adentro. Bien, no acá en el borde, sino hacia adentro, en valle. Bien. Aquí vamos a hacer este punto de acá, que está al lado. Y desde ese vamos a subir a la montaña, pero abriéndonos. O sea, estamos aquí, estamos acá, vamos a la montaña de arriba, pero abriéndonos. Bien, acá estamos en montaña, bien, y vamos a ir directamente a la siguiente montaña. No vamos a pasar por valle, bien, porque los puntos no están alineados perfectamente. Yo intenté tejerlo hilera por hilera y no quedaba perfectamente alineado. Entonces vamos a pasar desde esta montaña hasta esta montaña y desde esta montaña hasta esta montaña de acá arriba.
¿correcto? De esa manera va a quedar bien la manita. Entonces pasamos hacia acá, hacia atrás. De ese modo tenemos definido el bracito, ¿correcto? Entonces ahora lo que vamos a hacer para que no quede la hebra larga por atrás, vamos a venir envolviendo, vamos a retroceder hasta acá, envolviendo por atrás las dos hebras. Bien, así no queda feo por atrás y no se anda trasluciendo hebras que podamos dejar largas por atrás, no se andan trasluciendo por los puntos. Entonces, ahora fíjense, nosotros aquí nos habíamos metido en este valle de acá. En esta montaña y en este valle es donde vamos a sacar los deditos, ¿correcto? O sea que si estamos acá en este valle, en esta montaña y en este valle vamos a sacar los deditos. Este valle, por el lado de atrás, es una montaña. O sea, fíjense, me meto así como un poquito entre hebras. Si ustedes lo sacan directamente desde este punto, el dedo va a quedar muy largo, ¿bien? Traten de meterse ahí entre hebras para sacar un dedito como más corto, ¿bien? Y acá se meten en este punto del borde. Y ahora vienen a este puntito acá abajo. Y se meten aquí. Bien, entonces les queda bien dibujada la manita, ¿correcto? Entonces, ahora, nosotros el último punto que hicimos sobre el borde, lo hicimos acá. Bien, entonces nos vamos a meter en este punto de aquí. Y vamos a regresar tejiendo este. Y seguimos pasando, seguimos bordando todo el borde. Bien. Hasta que lleguemos más o menos a esta altura acá. Miren la mitad de la patita. Después, cuando lleguemos a la mitad de la patita, ahí nos volvemos a encontrar. Yo voy a acelerar la imagen. Bien, aquí ya hemos llegado más o menos a la altura de la mitad de la patita. Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá la curva del talón. Tenemos este primer punto arriba. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entre el 5 y el sexto vamos a pasar este dedito. Entonces vamos a contar acá. Tenemos la curva del talón. 1, 2, 3, 4. Y este es el quinto. Bien, entonces desde acá nos vamos a meter acá a esta hilera de valle que está aquí. De aquí nos venimos acá y salimos acá al costado. De acá venimos nuevamente para acá y salimos a este otro punto de aquí. Y de acá nos metemos aquí y salimos en el puntito de al lado. Bien. Entonces acá venimos y seguimos recorriendo todo el borde. Bien. Hasta que lleguemos acá. Ahora esto es simplemente un punto en cada punto. Bien. O sea que acá aceleramos la imagen.
Bien, y acá ya estamos llegando al final. Entonces acá simplemente voy a pasar de forma superficial por aquí para poderme encontrar con esta otra hebra y poder anudarlas. Pero bien, de forma superficial para que no se trasluzca hacia el lado de enfrente. No aprieten. Y corten acá de un par de centímetros. Bien amigos, ahora vamos a continuar con los detalles de nuestro Snoopy. Vamos a hacer la oreja y vamos a hacer la nariz. Y ambas se van a tejer con la aguja de 3 milímetros. Bien. Entonces, vamos a empezar por la oreja. Vamos a levantar, dejen una hebrita larga, lo típico. Y vamos a levantar 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, ahora vamos a regresar tejiendo varetas. Bien, la primera vareta la vamos a hacer en la cuarta cadeneta desde el ganchillo. Así que acá tenemos 1, 2, 3 en la cuarta cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí hacemos una vareta. Ahora tejemos una segunda vareta en el siguiente punto. Y ahora tejemos una tercera vareta en el siguiente punto. Ahora vamos a tejer 4 medias varetas, o sea, una media vareta en los siguientes 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, y nos están sobrando 2 puntos y en ellos vamos a tejer puntos deslizados. Un punto, a ver, un punto deslizado y en el último punto un punto deslizado. Bien, no vamos a hacer nudo de cierre. Aquí corten una hebrita larga porque es la que vamos a necesitar para bordar el ojito y poder esconder hebra. Sacamos. Bien, para mí el frente de la pieza siempre es aquel en el que yo veo la cadena de cadenetas. Para mí este es el revés de la pieza. Bien, este es el frente. Y yo voy a aplicar la oreja por el frente. Bien, entonces fíjense que la vamos a aplicar acá donde tejimos la hilera de puntos bajos del contorno. Bien, acá tenemos una montaña, 2 montañas en la tercera montaña. Bien, entonces agarramos esta hebrita, la hebrita corta. Así que acá tenemos una montaña, 2 montañas, 3 montañas y la metemos por aquí. Y ahora la otra hebra, la hebra larga, la metemos en el punto de abajo en la hilera de valle. Bien. Acá ya podemos hacer un pequeño nudito para que no se nos mueva. ¿Y dónde vamos a hacer el ojo?
Fíjense, nosotros tenemos la parte superior de la oreja en esta hilera de montañas. Bien, vamos a iniciar el ojo en la hilera de valle de arriba. Y vamos a contar el primer punto porque esto es el borde de puntos bajos. Así que vamos a contar 1, 2, 3 y 4. A ver, 1, 2, 3 y 4. Entonces, estamos acá en la hilera de valle. 1, 2, 3, 4. Bien, y va a ir hasta la hilera de montaña de arriba separado 2 puntos. O sea, estoy acá, 1, 2 a la hilera de montaña de arriba. Así que estoy acá, 1, 2 y me voy a la montaña de arriba. Bien, y ahí va el ojito. Entonces acá lo que hacemos, sin fruncir demasiado, bien, lo que queremos es trabar ahí la hebra. Bien, no frunzan demasiado para que el ojo no se estrangule. Bien, y arrimo para acercarme hasta acá y acá anudo. Sin estrangular. Aquí corto de 1,5 centímetros por ahí. Y ahora vamos a hacer la nariz. Todas estas hebritas que yo estoy cortando acá, que corté acá, todo esto después se lo moja con pegamento. No lo voy haciendo de tapa a tapa porque si no tengo que estar esperando a que se seque para poder seguir cosiendo. Bien, entonces al final pues todo esto va a ir pegado, que es lo que aparece acá. Bien, toda la parte, o sea, toda esa hebrita está libre, pero solamente está pegado en la puntita. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la nariz. La nariz también la vamos a hacer con aguja de 3 milímetros. Y vamos a hacer un anillo mágico. De 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá cerramos, pero no estrangulamos, ¿bien? O sea, nosotros no queremos cerrar redondito, sino que queremos dejar este borde recto, ¿bien? Pero, bien, cerramos lo que haya que cerrar. Cortamos. Sacamos. Y esto es lo que vamos a aplicar, ¿bien? Esto lo ponemos así. ¿Dónde lo ponemos? Fíjense, donde nosotros empezamos a coser este hilván acá, este pespunte, bien, tenemos esta hilera de montaña acá con este último punto, nos vamos al puntito de arriba. Bien, entonces nosotros tenemos en esta hilera de montaña este punto, estoy acá, lo paso por el frente, hacia atrás. Bien, entonces salgo por el punto de acá de al lado. Acá me meto por lo que es el centro del anillo mágico. Aquí me meto en el siguiente punto. Y me meto por este punto de acá agarrando las dos hebras del punto de atrás hacia adelante. Bien, y vuelvo a salir por el mismo punto hacia atrás. Comprueben que el anillo mágico esté bien cerrado, bien, no queremos que se vea ningún tipo de agujerito ahí.
Bien, fíjense que si nosotros ponemos así, pues se ve esto. Particularmente, pues si pasa eso, vuelven a pasar por ahí, por ese punto. Bien, porque nosotros no queremos que se vea ahí nada blanco. Bien, y pasamos de nuevo por el centro del anillo mágico. Bien, y ahí tenemos la naricita. Entonces, pues nada, simplemente acá es pasar las dos hebras hacia adentro, hacia la parte blanca, pero sobre el borde. Nada de encimarnos mucho sobre el blanco, bien, porque todo lo que es negro siempre se llega a traslucir un poquito por los puntitos blancos. Entonces, tenemos que trabajar con mucho cuidado el color negro. O sea, cualquier color sobre blanco tiende a traslucirse, o sea que tenemos que ir con cuidado. Bien. Hacemos un par de nuditos fuertes, volvemos a cortar ahí de 1 centímetro, centímetro y medio. Bien, esto después va pegado y tratamos de pegar todas estas hebras. Yo no lo voy a hacer delante de cámara, ustedes ya saben. Tratan de pegar todo lo que son estas hebritas bien acá, lo más pegadito sobre el borde negro. Bien, ya que ahí hay negro, pues seguimos trabajando con negro. Eventualmente estas hebritas negras pueden ir pegadas un poquito en esta parte de acá negra de la naricita. Bien. Y ahora lo último que queda es hacer acá la lucecita de la nariz, el brillito de la nariz. Vienen por acá atrás. Se meten por este puntito, dejan una hebrita que nos permita hacer un nudo. Y se vienen acá. Bien. Y si quieren le dan 2 pasadas. Para que quede así como más gordita la luz. Bien, y ahí tenemos a nuestro Snoopy. Entonces acá, pues más de lo mismo, vamos a procurar traer esta hebrita lo voy a traer de forma superficial, agarro un puntito por acá. Bien, y procuro venirme eventualmente para acá, para la parte blanca, bien, y traigo esta otra hebra también para acá y ya ahí pues corto un par de centímetros y pego los extremos, bien. Ya ustedes saben lo que hay. Entonces, ahora lo que hay que hacer, yo ya les muestro el tapiz, la parte, ya esto está pegado, bien, y lo que les había dicho es que los extremos acá del inicio del tejido del cable negro de las luces, pues yo pasé cada extremo hacia atrás, bien pegadito ahí contra el borde, y vine acá y y lo escondí un poquito como había escondido estas otras de acá, o sea, valiéndome de esta parte de acá para meterme ahí en un sentido, en otro y perder. Y lo hice tanto acá como acá y queda bastante disimulado. Nuestro tapiz se ve prolijo por la parte trasera. Bien. Entonces, la idea con Snoopy es que nosotros, la parte de la manito, bien, sobresale. Entonces, todo lo que es el cuerpo, esta parte de acá y esta parte de acá, va a ir así, apoyada sobre lo que es la parte de la nieve, bien. Y esta parte de la manita va a quedar montada sobre la nieve. ¿Correcto? Entonces, esto va pegado. No enchumben todo de pegamento, simplemente pegan acá en todo el borde, en todo el contorno, la parte de la nariz también, no la oreja. Bien, vienen, ponen todo esto. Una vez que ya
se pegan ahí, o sea, lo colocan ahí y lo pegan, busquen que quede medianamente centrado en lo que es esta parte de acá, ¿correcto? Y ya cuando puedan manipular un poquito la pieza, lo que hacen, si no quieren que la oreja quede así suelta y se enrule, bien, la proyectan, pero no la proyecten estirándola porque queda poco natural. Bien, simplemente hacen así y de este lado de acá, pues agarran un poquito con este mismo tipo de hilo que nosotros pasamos para acá para poder atar atrás el farol, bien, pueden atar acá en una puntita, hacen un nudito y pierden las dos hebras entre el techo y el tapiz, bien, para que no les pase para este lado de acá. Bien, y ahí ya damos por finalizada esta parte de Snoopy, bien, y después ya vamos a trabajar a Woodstock, al pajarito. Bien, antes de seguir con Woodstock, vamos a terminar con la decoración de la casita de Snoopy. Bien, así que lo que toca es hacer la corona de Adviento. Está hecha en verde, es un detalle que ustedes lo pueden hacer en otro color, en blanco, bien, si así lo desean. Yo lo voy a hacer en verde. Esto está tejido con aguja de 3 milímetros. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, y vamos a cerrar esto formando un anillo y nos vamos a unir en el primer punto con punto deslizado. Bien, acá vamos a levantar 2 cadenetas al aire y vamos a hacer punto bajo en este mismo punto. Acá donde hicimos el punto deslizado, ahí vamos a hacer punto bajo. Esta instancia se considera como un aumento, ¿bien? O sea, nosotros ahora vamos a hacer una serie de repetición de punto bajo, aumento, o empezando aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, ¿bien? Y vamos a terminar con punto bajo, porque estamos empezando con aumento. Así que en el siguiente punto toca punto bajo, en el siguiente punto toca un aumento, que son 2 puntos en el punto, en el siguiente punto bajo, en el siguiente aumento, en el siguiente punto bajo, en el siguiente aumento, en el siguiente punto bajo, en el siguiente aumento y en el último punto bajo. Bien, ahora vamos a cerrar esta hilera haciendo punto deslizado aquí. Bien, esta es la base para poder tejer esto y que quede acá gordito, bonito. Bien. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas al aire. Entonces, una vez acá, vamos a tejer 25 o 26 varetas aquí en el centro de este anillo. Me meto acá, hago vareta, van 1, 2, 23, 24, 25. Bien, me entraron 25 bien, ¿correcto? Entonces aquí vamos a cerrar con punto deslizado acá en este primer punto. Y ahora vamos a hacer este bordecito para que queden estos piquitos acá que le da aspecto así como de orgánico, como de hojitas. Entonces hacemos
2 cadenetas al aire, hacemos punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo y hacemos punto deslizado en el siguiente punto. Y volvemos a repetir 2 cadenetas al aire, punto deslizado en la segunda cadeneta, punto deslizado en el siguiente punto. Y así repetimos hasta completar la vuelta y nos volvemos a encontrar al final para ver cómo lo rematamos. Bien, ya vamos llegando al final. Falta la última, 1, 2, punto deslizado en la segunda cadeneta, punto deslizado aquí. Y acá cortamos y sacamos. Y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que quede el borde lo más perfecto posible. Bien, entonces vamos a meternos aquí abajo. Bien, esa hebrita la hemos sacado de la parte superior de este punto, así que nos metemos en la parte superior de este punto, agarrando una hebrita del punto de atrás y cerramos hasta que todo tenga el mismo tamaño y queda perfectamente integrado. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es esconder estas hebras. Entonces las vamos a esconder por este lado gordito que está acá. Bien, entonces vamos a arrimarla de forma superficial. Bien, hasta encontrarnos con esta parte gordita y ahí sí, ya venimos, pasamos por varios puntos en el centro. Bien, y ahora retrocedemos y vamos en sentido contrario para que quede enganchada la hebra. Bien, cortamos al ras y hacemos lo mismo con esta otra hebra. Bien, y cortamos al ras. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es un pespunte también. Yo estuve haciendo varias alternativas para tratar de generar una corona en la que pudiera hacer un pespunte en el centro, pero nunca pude lograr un buen resultado. Así que finalmente me quedé con esto, pero vamos a hacer un pespunte en esta zona de acá y vamos a hacer un pespunte aquí en las puntitas. Ustedes no lo ven bien desde ahí, pero realmente el pespunte ayuda a que se genere profundidad y que se vea ese hilito negro que de alguna manera nos da la sensación de dibujo, que es lo que queremos rescatar en nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a agarrar, en mi caso, bien, esta lana más fina tiene
tiene 3 hebras, bien. Entonces yo voy a cortar una hebra de más o menos 85 centímetros o algo así. Y de estas 3 hebras, bien, esto lo voy a hacer fuera de cámara porque me tengo que levantar para hacerlo bien. De estas 3 hebras me voy a quedar solo con una, bien. Porque si este detalle lo hacemos con toda la hebra así gruesa, no queda bien, ¿ok? Así que yo voy a separar esto ahora y nos volvemos a encontrar. Bien, ya estamos de regreso con esta hebra. Obviamente este tipo de detalle ustedes lo pueden hacer con hilo de coser si quieren, o un hilo de bordar doble o algo así. Bien, yo voy a aprovechar el mismo material, pero bien, por eso me estoy quedando con una de las 3 hebras de que se compone la hebra grande. Bien, entonces la idea es que vamos a pasar primero acá por las puntas. Nos vamos a meter tipo por el centro para después poder perder esa hebra. Vamos a pasar de forma superficial. Esta es la parte trasera. Bien, dejamos una hebrita ahí lo suficientemente larga para después poder anudar y perder. Entonces nos vamos a meter, esperen, todavía me está faltando una instancia más. Bien, entonces nos vamos a meter en la por atrás, en la parte acá superior del punto. Bien, y nos vamos a meter por enfrente acá. Bien, solamente va a ser ese trayecto. Es un tramo muy cortito, pero que alcanza a dar un cierto color negro que da la sensación de continuidad como si fuera una línea de dibujo. Entonces, una vez que están acá, vienen a la siguiente, entran por atrás. Bien, entran por atrás, no importa que se vea un poquito acá la hebra. Bien, esto siempre lo pueden juntar un poquito. La idea es generar una cierta línea negra que denote una línea de dibujo. Bien, entonces salieron por acá, se meten por acá hacia atrás. Bien, sin tironear demasiado. Y luego pasan al siguiente. Se meten por atrás hacia adelante. Y de acá se meten a este puntito para acá. Y así hasta recorrer todos estos petalitos u hojitas. Bien, entonces, bien, yo voy a parar acá la cámara, hacemos todo esto y nos volvemos a encontrar cuando lleguemos al primero. Bien. Bien, ya estamos llegando al final, queda este último petalito de aquí. Este es el último, bien, y me voy a enganchar nuevamente en el primero para que quede eventualmente el hilo acá cruzando de uno para otro. Bien, entonces desde acá ahora me vuelvo sin dejar la hebra larga, vengo hacia acá atrás y ahora lo que voy a hacer es esta parte de acá, bien, en negro también. Entonces utilizo esto mismo y paso hacia acá, hacia adelante. Bien, particularmente esto lo pueden hacer como hicimos los otros, que entrábamos, o sea, habíamos entrado por acá, entonces salíamos por el del costado y veníamos por acá. Bien, podemos hacer esa opción. O si no, hacemos uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y cuando llegamos acá, cosemos el que no habíamos cosido la primera vez. Bien, que creo que es como lo voy a hacer para que tenga menos fricción el hilo, para que no se me vaya desarmando. Entonces paso uno sí, uno no, bien, uno sí, uno no, así hasta completar la vuelta. Y eventualmente lo pueden dejar así si quieren, o sea, con uno sí, uno no, o pueden terminar de hacer como hice yo, que es completar todo, bien, que no quede ningún punto verde.
Bien, aquí llegamos al principio y tenemos uno sí, uno no, que no lo deja eventualmente tan marcado como este de acá. Bien, o sea que podemos dejar esta opción así también, con uno sí, uno no. Entonces este pues lo pasamos aquí para atrás. Y acá pasamos la hebrita para poder engancharnos aquí con este otro. Ya les digo, si ustedes quieren completar la vuelta, entonces terminan haciendo uno sí, uno no, pero en sentido contrario. Bien, cubriendo el verde que no cubrieron al principio. Entonces aquí hacemos un par de nuditos, cortamos y escondemos la hebra por acá para perderla. Y ahora en sentido contrario. Correcto. Entonces ahora lo último que queda por hacer es acá el lazo. Entonces corten una hebra larga, bien, y la van a intercalar tipo con, o sea, dejando, hacen, bien, vamos a ver, están aquí, entonces se van a meter en estos puntos que están directamente abajo de esta hilera donde hicieron esta parte negra. Acá hay unos puntos, bien. Entonces se meten por un punto, bien, hacen 1, 2 y se meten por ese hacia abajo, hacen 1, 2 y salen por este hacia arriba. Entonces es 1, 2, 1, 2, 1, 2 y cuando se unen aquí enfrente pues simplemente atan y hacen un lacito, correcto. Y esto pues ya va pegado donde ustedes quieran, más arriba, más abajo, si quieren tapar un poquito más la parte de abajo de la casita, bien, como ustedes quieran. Va pegada en esta parte de acá, procurando dejar libre esto para que no quede como demasiado pegado, demasiado rígido, ¿correcto? Y esto iría acá. Así que bien, hacemos ya eso fuera de cámaras y nos volvemos a encontrar. Bien amigos, ya estamos de regreso con la oreja cosida, solo la punta. Bien, tal como les comenté, solamente lo cosí por la punta y la hebra negra con la que lo cosí lo perdí entre la tapa de la casita y la tapa del tapiz, entonces quedó metido dentro. Bien, ya tenemos también hecho el tema del gorrito, ahora vamos a hacer el tutorial, pero les tengo que decir que cuando estaba cosiendo la puntita de la oreja acá a la casita, me di cuenta que no le habíamos hecho el collar a nuestro Snoopy. Bien, entonces el collar está hecho también con el mismo hilo negro, bien, con el que hicimos acá el borde, el pespunte, tiene 2 pasadas, entonces yo me uní por la parte de acá atrás, a esta altura, bien, a esta altura yo me uní, bien, y dejé una hebra, entonces me uní por acá dejando una hebra a esta altura, pasé para acá hacia atrás, bien, y di otra vuelta más. Entonces, una vez que llegué acá, o sea, esta es la parte de abajo del Snoopy, bien, contra la casita, entonces hice 2 vueltas. Una vez que llegué acá, pasé cada una de las hebras, bien, entre el sándwich que se forma acá, porque nosotros hemos entrado por acá, entonces obviamente acá tenemos un poco de pegamento, acá tenemos un poco de pegamento, pero ya esta parte de acá adentro no tiene pegamento. Entonces lo forcé lo más posible hasta que pude entrar al sándwich entre las 2 capas, bien, entre la tapa de la casita y el tapiz. Entonces me metí y ahí ya salí traje las 2 hebras hasta acá, bien. Entonces les quería mostrar que simplemente una vez que tengo las 2 hebras ahí, pues hago un nudo, 2 nudos, corto al ras
Bien, y pierdo esto por dentro del sándwich. Salgo en cualquier otro punto. Bien. Obviamente lo más lindo hubiera sido que este detalle lo hubiéramos hecho en el momento que hicimos acá el Snoopy, bien, antes de pegarlo, pero bueno, está bien disimulado, está limpio, es un proyecto limpio. Bien, entonces fíjense que yo salí a la altura de este punto de acá. Fíjense, nosotros tenemos acá el cuello, que es la hilera de valle, bien, entonces salí por este punto de valle de acá y me metí por el punto de valle de acá, bien, proyecté bien hasta el fondo, di 2 pasadas de hilo y luego perdí, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hacer el tutorial del gorrito. Es una cosa bastante sencilla, pero es un detalle muy lindo para terminar de adornar nuestro tapiz. Yo particularmente lo hice de verde, lo hice en otra tonalidad de verde porque este verde me parecía muy oscuro para este detalle. Si lo hacen de blanco, va a quedar como demasiado blanco acá arriba. Si lo hacen el gorro de rojo, va a entrar a competir con el color de la casita. Así que tienen que buscar un color contrastante. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 2 cadenetas. 1, 2. Y vamos a regresar tejiendo en la hilera 1 un punto bajo aquí en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, hago cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer un punto bajo, o sea, nos metemos aquí en el único punto que tenemos y hacemos punto bajo. Bien, cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 2. Ahora en la hilera 3 volvemos a hacer un punto bajo acá en el único punto que tenemos en la hilera. Bien, cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera 4, en el único punto que tenemos, que es este, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y su aumento. Cadeneta al aire y giro. Bien, hemos terminado la hilera 4 con 2 puntos. Ahora en la hilera 5 vamos a tejer 2 puntos. Un punto sobre cada punto. 1 y siempre agarrando las 2 hebras del punto, el último, 2. Cadeneta al aire, giro. Hemos terminado la hilera 2, la hilera 5, ahora en la hilera 6, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, 2 puntos en el mismo punto. Cadeneta al aire y giro. Hemos terminado la hilera 6 con 3 puntos, ahora en la hilera 7 vamos a tejer 3 puntos. Un punto sobre cada punto. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire. Tengo que sacar esto que no tengo mucho espacio. Bien, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 vamos a tejer 2 puntos bajos. O sea, 1, 2 y en el último vamos a hacer un aumento que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado la hilera 8, ahora en la hilera 9, en el primer punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y ahora vamos a tejer los restantes 3 puntos. 1, 2 y 3. Bien, cadeneta al aire, giramos, hemos terminado la hilera 9 y ahora en la hilera 10, en el primer punto vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3 y en el último punto, agarrando las 2 hebras, vamos a hacer un aumento, 1 y su aumento. Bien, acá vamos a cortar lo típico, no más de 10 centímetros, no necesitamos más. Bien, hacemos cadeneta al aire, cerramos y giramos la labor. Bien, porque ahora vamos a empezar a tejer por acá.
vamos a hacer el borde de puntos bajos de color verde. Entonces nos vamos a unir en este punto que tenemos acá bien en el vértice. Ahí tomamos hebra, dejamos lo típico 10 centímetros más o menos, cadeneta al aire. Bien, y en este punto donde hicimos la cadeneta, ahí vamos a hacer punto bajo y ya vamos a ir escondiendo la hebra. Bien, punto bajo. Entonces ahora vamos a hablar del tema de valles y de montañas. Tenemos que completar en este lado de acá 4 valles, 4 montañas. Entonces lo que toca acá primero es valle. Así que vamos escondiendo la hebra. Valle, montaña, va 1. Valle, montaña, van 2. Valle, montaña, va 3. Valle, montaña, van 4. Bien, ya terminamos las 4 series de valle, montaña. Ahora tenemos esta hilera de acá y luego tenemos este punto acá que es donde está el nudo. Bien, esta hilera de acá es valle. Bien, ahí vamos a hacer y seguimos escondiendo la hebra, punto bajo. Bien, y ahora ya tenemos este punto acá que es donde está el nudo. Bien, ese es el vértice. Ahí vamos a hacer punto bajo, todo en el mismo punto. Hacemos punto bajo, hacemos media vareta, una cadeneta al aire, hacemos media vareta, todo en el mismo punto. Y hacemos punto bajo, todo escondiendo la misma hebra. Bien, ahora ya cortamos el exceso, cortamos al ras esta hebrita que veníamos escondiendo. Y ahora vamos a empezar a tejer por este lado de acá, escondiendo esta otra hebra. Bien, no se preocupen porque con todos los aumentos, o sea, con todos los puntos que metemos en el mismo punto, pues queda un agujerito, eso es inevitable. Bien, entonces ahora nos vamos a meter en este punto de acá. Estamos en el siguiente, esto es valle. Y ahora vamos a iniciar la secuencia hacia abajo, vamos a iniciar repeticiones de montaña, valle, montaña, valle. Bien, o sea, el punto que viene acá es montaña, son 4 repeticiones. Montaña, valle, van 1, acá tenemos montaña, valle, van 2, montaña, valle, van 3. Y por algún motivo, no sé por qué ahora no me alcanzó el hilo, pero bien, ustedes hagan de cuenta que no pasa nada, o sea que yo había hecho montaña, acá toca valle, voy a unirme con nueva hebra, y van 3, ahora montaña, valle, van 4, bien. Ahora aquí en el vértice, en este punto aquí, vamos a hacer aumento, bien, 2 puntos bajos en el mismo punto, bien, pero el segundo punto bajo ya lo tenemos que cerrar con rojo. Vamos a aprovechar y ya vamos a cortar esta hebra que veníamos escondiendo. Ya la cortamos, bien, aquí cortamos lo típico de 10 centímetros o así, y nos vamos a unir con rojo para hacer el borde del gorro en la parte inferior. Bien, entonces este segundo punto del aumento lo cerramos con rojo.
Bien, hacemos 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas con rojo. Y ahora vamos a hacer acá el borde, es todo con varetas, bien, solo que en algunos lados van a haber aumento de varetas. Entonces nosotros vamos a dejar todas estas hebras acá atrás, las hebras verdes, las dejamos acá atrás, y la única que vamos a ir escondiendo es la hebra roja, bien. Entonces vamos a hacer varetas, tenemos que tomar la lazada, bien. Entonces fíjense que en realidad nuestro primer punto está acá, pero y nosotros acá tenemos lo que es el punto bajo del aumento. Nos vamos a meter aquí en el medio del punto bajo del aumento que hicimos, y tomando las 2 hebras, acá vamos a hacer la primera vareta. Bien, y ahora vamos a seguir escondiendo la hebra roja. Nosotros acá habíamos tejido en el medio del punto bajo. Ahora vamos a tener que tejer acá nuestro siguiente punto. Vamos a tejer 3 varetas en los siguientes 3 puntos. El primero de ellos es aquí. 1, 2, 3. Bien. En el siguiente punto hacemos un aumento de vareta, que son 2 varetas en el mismo punto. 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 2 varetas. 1, 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de vareta, que son 2 varetas en el mismo punto. 1 y su aumento. Bien. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas al aire. Bien, y nos vamos a unir con punto deslizado aquí. Vean esto de acá, no esta, o sea, no esta primera cadeneta acá, sino este puntito que está cruzando. Nos metemos así de frente y lo atravesamos. Bien, y ahí hacemos punto deslizado. ¿Correcto? Ahora vamos a regresar por este lado de acá haciendo puntos deslizados. Mi idea en un principio fue hacer puntos deslizados acá, en esta altura donde están las montañas, pero se seguía viendo del verde y no me gustó. Entonces vamos a hacer puntos deslizados, bien, metiéndonos acá. Bien, fíjense, si ustedes abren acá el punto, ven que el verde termina acá. Aquí abajo es donde nos vamos a meter a hacer el punto deslizado. Bien. Entonces dejamos la hebra por atrás y venimos aquí, en el medio acá del aumento, y hacemos punto deslizado. Bien. Venimos al siguiente punto acá y hacemos punto deslizado. Aquí, punto deslizado. Punto deslizado. Bien, nos podemos meter aquí en el aumento, punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado, acá punto deslizado, punto deslizado, y el último acá, punto deslizado. Bien, entonces aquí cortamos, sacamos, y con la aguja lanera pasamos esta hebra por este último punto por el que habíamos tejido ahí. Bien. Entonces vamos a perder esta hebra pasándola acá por puntos contiguos, tipo hasta acá, hasta el medio, hasta la mitad. Y traemos esta hebra roja también hasta ahí y lo unimos con un par de nuditos.
Bien, esto va a ir pegado, así que no tenemos que hacer no tenemos que esforzarnos en perder el hilo para que no se vea ni nada. Bien, simplemente hacer un acabado limpio. Y acá cortamos de 1,5 cm o algo así. Y recuerden que, como siempre, pues yo les aconsejo que esto, pues pongan un poquito de pegamento en las puntitas para que quede pegado y no se deshilache. Bien, entonces, bien, yo acá en el borde me uní. Déjenme ver cuál era. Yo aquí en el borde tuve que unirme, bien, o sea que ustedes no consideren estas hebras de acá. Esta hebra de acá, yo cuando me uní acá con nueva hebra en el borde porque me había quedado, no llevé esta hebra hasta el final, me olvidé, bien, así que la que les va a quedar es esta. Entonces, simplemente tráiganla un poquito más hacia acá, hacia el centro, para que no quede tan en el borde. Y ya está, y cortan ahí. Bien, para ustedes estas hebras no existen, bien. En mi caso están porque yo me había quedado acá sin hilo en el borde, ¿correcto? Entonces, una vez que ustedes tengan esto, lo que van a tener que hacer es hacerle todo el pespunte. Eso no lo vamos a hacer en cámara porque ustedes ya saben de qué se trata. Yo traté de hacer el pespunte con el hilo, o sea, con el hilo normal acá, el de 3 hebras, pero quedaba demasiado tosco, es una pieza muy pequeña. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ya pueden utilizar ustedes un hilo de bordar más finito o hilo de coser, o sea, lo mismo que hayan aplicado acá, el mismo criterio que utilizaron para esta pieza pequeña, empleenlo acá. Bien, así que yo lo que hice fue agarrar esta hebra de este hilo finito, bien, tiene 3 hebras y me quedé solo con una de ellas, que es esta, bien, y con eso lo que hice fue todo el pespunte del borde. Bien, entonces me metí por acá, vine acá y empecé a hacer todo el pespunte, vine acá, bien, llegué hasta acá, vine acá, cuando llegué acá, pasé acá por esta hilera de montañas de acá, que aunque se ve un poquito de verde para este lado, pues no me molestó tanto. Bien, entonces tiene todo el borde, tiene el pespunte y cuando llegué acá, pasé por acá. Bien, y por el lado de atrás pues uní tanto la hebra de acá del inicio como la hebra de acá del final, las llevé superficialmente hasta acá, hasta el centro, las uní con dos nuditos, corté y ya les digo, siempre el exceso de hebras y eso, pues yo suelo aplicar un poquito de pegamento para que no se despeluce. Bien. Después el tema del pompón, sí lo hice blanco porque como esto cae de esta manera hacia acá, acá no tenemos blanco, entonces me pareció un detalle bonito que el pompón fuera blanco. En realidad no es un pompón, es ahí un despeluzado de algunas cuantas flecos. Bien, ¿cuántos flecos? Fueron 12. Bien, entonces ustedes simplemente, yo voy a aprovechar esto, bien, yo lo hice de blanco y son más o menos de este tamaño. Hice 12 flecos blancos. Vamos a suponer que todo esto es blanco, que tenemos ahí. Voy a aprovechar estas lanitas. Voy a aprovechar unas cuantas más. Y ya les digo, yo utilicé 12. Bien, las puse ahí. Todo esto es con blanco. Bien. Las até aquí en el medio. Primero hacen el pespunte negro, ¿correcto? Bien, ¿de dónde? Fíjense que de donde ustedes ven las cadenas de cadenetas del borde de los puntos bajos. Ahí es donde hacen el pespunte. Esta parte es el revés. Entonces, cortan las 12 hebritas blancas, hacen un nudo, vienen hacia este lado de acá, vuelven a hacer un nudo. Aquí hacen otro nudito más. Bien, entonces ya una de estas hebras
Este es el lado del frente del gorrito. Bien, lo pasan de acá hacia atrás. Bien, pasan. Bien, acá hacen un nudo entre las dos hebras. Bien, esta hebra, bien, la vuelven a pasar por acá, o sea, abrazando todo el pompón lo vuelven a pasar por acá hacia atrás, o sea, una segunda vez. Vuelven a hacer 1 y 2 nudos. Bien, entonces cada una de estas hebras, que ya les repito, todo esto es blanco, esta hebra es blanca, las van a perder dentro del pompón. Entonces, si ustedes tienen esto así, bien, la van a pasar, esta la van a pasar en este sentido por dentro de esta hebra central que está uniendo todas las hebras, bien, la pasan en sentido contrario, o sea, la pasan para allá. Y esta de acá la pasan por el centro hacia el otro lado. Bien, están por acá y la pasan por estas hebras que están uniendo todas las hebras, la pasan hacia el otro lado. Bien, y una vez que ya tienen todas las hebras acá, entonces ya cortan parejo del tamaño que ustedes quieran. Bien, entonces yo les aconsejo siempre que el pespunte lo hagan antes de hacer este detalle. Entonces, una vez que ya están con esto, simplemente previamente, o pueden hacerlo en esta instancia, ponerle esa gotita de pegamento acá a las pelucitas esas para que no se despelucen. Y vienen y lo colocan así. Bien, fuercen, o sea, de por sí el gorrito ya tiene una forma que tiende a que ustedes pongan esto y que caiga, o sea, no queremos de alguna manera que esto quede, a menos que ustedes quieran, obviamente, que esto quede así y que quede un poco como más paradito así. Ustedes ya deciden. A mí me pareció lindo pues que todo tuviera como esta caída así, bien, por eso fue que le di esta forma al gorrito. Entonces ponen todo pegamento acá, no en el centro, solamente en el borde, pegamento, y vienen y lo pegan. Fíjense, acá está la oreja, acá están los ojos, o sea, el gorrito está colocado de alguna manera siguiendo la forma del ojo, o sea, está paralela al ojo, y apenitas se encima un poquito acá sobre la oreja. Bien, y después yo lo llevé, como tiene pegamento, lo forcé un poquito más para que terminara ahí como más pegadito a la casita. Bien, así que bueno, ya les dejo a ustedes de deberes que terminen de hacer este detalle, y cuando nos volvamos a ver, pues ya vamos a terminar con el último detalle, que es el de nuestro pajarito, el de Woodstock. Bien amigos, ahora le toca el turno a nuestro pajarito Woodstock, que obviamente va a ser de color amarillo y que, al igual que Snoopy, lo vamos a tejer con aguja de 2,5 milímetros. Bien, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, colocamos nuestra marca. Bien, ahora vamos a tejer, vamos a cerrar aquí, y en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado y un punto bajo en el mismo punto.
Bien. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de media vareta, es decir, son 2 medias varetas en el mismo punto. Una y 2. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento que va a constar de punto bajo y punto deslizado en el mismo punto. Bien. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenetas al aire. 1, 2, 3. Vamos a regresar tejiendo 2 puntos deslizados. El primero de ellos siempre en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Así que punto deslizado y punto deslizado. Bien, y ahora vamos a hacer en este mismo punto donde habíamos empezado todo, ahí hacemos nuevamente punto deslizado. ¿Correcto? Ahora vamos a levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3. Regresamos tejiendo 2 puntos deslizados, 1, 2. Y ahora sí, venimos acá al anillo, bien, y acá hacemos punto deslizado. Volvemos a levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3. Regresamos tejiendo 2 puntos deslizados. Y ahora hacemos punto deslizado en este mismo primer punto. Y ahora volvemos a levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3. Regresamos tejiendo 2 puntos deslizados, 1, 2, y ahora hacemos punto deslizado aquí. ¿Correcto? Tenemos que cerrar bien el anillo. Ahora vamos a tejer 8 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tejer 2 puntos deslizados, el primero de ellos a partir de, en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Así que 1, 2, bien. Ahora voy a saltar 2 puntos, o sea, salto este y en este voy a tejer una media vareta. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a saltar este punto, bien, y voy a pasar directamente al punto donde está la marca. O sea, no tejo este y voy a pasar directamente al punto donde está la marca y voy a hacer punto deslizado. ¿Correcto? Aquí ya podemos sacar la marca. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estirar un poquito este punto, no demasiado, no lo desboquen, bien, pero que no quede apretado, porque vamos a tener que cruzar hasta este lado de acá. Bien, nosotros estamos de este lado y vamos a tener que cruzar para tejer sobre este lado de acá, o sea, acá en el cuello. Entonces, me meto en este punto de acá y acá tejo punto deslizado. Van a ser 4 en total. 1, 2, 3 y 4, que es acá en el vértice donde se hace el quiebre. Bien. 4. ¿Correcto?
Aquí cortamos, no demasiado largo, pero sí por lo menos unos 5 centímetros. Hacemos cadeneta y cerramos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar una hebrita de este tamaño más o menos. Y la vamos a pasar, fíjense, nosotros hicimos el nudo de cierre acá, vamos a meternos en esta cadeneta que está aquí, correcto, y ahí vamos a pasar la lazada, o sea, la lazada, esta hebrita la doblamos a la mitad, pasamos así la lazada, abrimos bien y ahora ya agarramos las dos hebritas de esa lazada más esta hebrita de acá, bien, y pasamos los tres por acá y cerramos para formar lo que es la cola del pajarito, bien, la colita de Woodstock, que es esto que tenemos acá, la misma situación. Entonces ya córtenla de un tamaño no demasiado, o sea, no demasiado larga, pero tampoco demasiado corta, ¿correcto? Y ahora lo que vamos a hacer es el pespunte de siempre. Para que no esté molestando la hebra esta amarilla, pues cierren bien, porque esta es la hebra del anillo. Así que cierren bien. Esto va a ir pegado. O sea, es trabarla ahí nada más. Y cortarla más o menos de 1 centímetro o así. Después, o sea, como Woodstock es tan pequeñito, en realidad va a ir todo con pegamento. O sea que ya esta hebrita va a quedar pegada con el pegamento que le vamos a dar. Bien. Bien, ahora vamos a hacer el pespunte del borde de nuestro pajarito. Bien, no es un pespunte continuo porque yo intenté hacerlo incluso en los penachos y hacerlo continuo lo dejaba demasiado oscuro, demasiado tosco. Bien, así que no va continuo. Vamos a ver un poquito. Obviamente esto lo tenemos que hacer con el hilo más finito, bien, o sea que esto va a ser igual que con lo que hicimos el borde del gorrito y el borde de la corona de Adviento, ¿correcto? Entonces, si nosotros abrimos esto así, vemos este primer punto acá, entonces no vamos a empezar por acá, sino que vamos a empezar por el siguiente. Y como siempre, pues dejamos una hebrita media larga para después poder perder y anudar. Y vamos haciendo todo el pespunte. Bien, como esto es redondo, pues no conviene mucho tipo meternos así e intentar pasar directamente el otro, no es posible, queda muy forzado. Bien, entonces pues tenemos que pasar punto a punto, así que es un trabajo que va a tomar su tiempo. Bien, ahora venimos a este último punto acá. Lo abrazamos por atrás. Y de acá vamos a pasar directamente al primer punto acá del penacho. Bien, solamente vamos a agarrar los primeros puntos, o sea, están como en la mitad del penacho. Bien, no vamos a ir hasta arriba. Vamos a insinuar el penacho, pero no vamos a recorrer todo el penacho.
Desde acá venimos aquí. Y desde acá venimos a la parte trasera del primer punto de este otro penacho. Y de acá, fíjense, nosotros tenemos el anillo mágico, el centro del anillo mágico acá, acá tenemos la primera hilera, bien, vamos a venir acá a esta altura, no vamos a venir a la primera hilera de puntos bajos, sino que vamos a venir acá, a esta altura de acá. De acá por atrás venimos hasta este puntito acá, de acá bajamos hasta este punto acá, y de acá venimos hasta este punto aquí. O sea, la hebra se empieza a desarmar, es lo que tiene cuando uno no trabaja con la hebra completa, sino que va sacando pedacitos, ¿bien? Y de acá venimos aquí. Bien, entonces estamos con esta situación. Entonces, desde aquí, fíjense, tenemos el centro del anillo mágico y acá está la primera hilera de puntos bajos, o sea que nos vamos a meter acá, pero por el lado de atrás. Aquí. Bien. Y acá vamos a empezar a recorrer bien, tenemos que hacer todo este lateral, nos tenemos que meter acá en el centro de la cola, tenemos que recorrer todo esto. Entonces nada, tomarse el tiempo para hacerlo con paciencia, con cariño. De acá ya tendríamos que ver de pasar al centro de la cola. Si para entrar entre hebras se complica, pues ya tendrían que pasar eventualmente a la aguja lanera de punta afilada, bien. Ahí ya tienen que evaluar ustedes qué es lo que les conviene. A ver. Bien, la idea es perfilar acá un poquito el borde. Bien, de acá nos tenemos que venir acá a la punta. Venimos de nuevo para acá. Bien, y ahora tenemos que generar este bordecito de acá.
Ya se está abriendo la hebra, se está deformando. Bueno, pero ya estoy llegando al final también, así que vamos a llegar hasta aquí. Me faltó este puntito de acá. Bien, entonces ahí hicimos el borde. Una vez que estamos acá, tenemos que llegar a este punto de acá arriba. Bien, venimos por el lado de atrás. Acá voy a tener que cortar porque no puedo pasar con este nudo de acá. Bien, entonces acá ya lo que vamos a hacer es el tema del ojito. Para poder perfilar, para poder hacer ese ojito, tenemos que cambiar a la aguja de punta afilada, ¿bien? Porque nosotros tenemos el centro del anillo acá y tenemos que meternos acá en el medio entre hebras. Si traemos hasta acá queda un ojo demasiado grande, o sea, nos tenemos que meter ahí entre hebras. Y para ello vamos a tener que cambiar a la aguja de punta afilada para poder entrar entre hebras. Bien, entonces, este es el centro del anillo mágico. Hasta acá no podemos llegar, tenemos que llegar a un lugar intermedio. Bien, ahí. Y entonces ahí nosotros ya tenemos a nuestro Woodstock. Entonces acá simplemente lo que hacemos es, bueno, llevar estas hebras lo más juntitas posibles entre sí para poder hacer un nudito. Voy a traer esta hasta acá. Bien, acá cortamos. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es pegar la pieza en nuestro tapiz. Entonces vamos a aprovechar el pegamento para poder pegar un poquito esas hilachitas que se están formando. Bien, no vamos a agregar pegamento en la punta de los penachos ni en las plumitas de la cola, sino que simplemente vamos a agregar aquí en el cuerpo, ¿correcto? Y lo vamos a pegar acá encima de la barriga de nuestro Snoopy, ¿correcto? Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro Woodstock pegado y el tapiz en realidad ya terminado. Miren qué cosita más bonita. Ahora vamos a hablar un poquito de los detalles que faltan, que son el cordón rojo y blanco para poder colgar el tapiz y estas estrellitas pequeñas. Miren qué cosita más adorable este proyecto, ¿verdad que sí? Obviamente ya le puse los palitos, las varillitas de madera pintadas que les comenté en el momento de la presentación de los materiales. Así que es un proyecto muy, muy bonito. Quizás aquí en la parte de abajo, como remate en cada una de las puntas, también se le podría hacer este acabado de pasarle varias vueltas de rojo, como para lograr una uniformidad aquí en la parte de abajo. Pero particularmente a mí me gustó así. Pero les comento que también se podría agregar y que quedaría muy bonito. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el cordón. Bien, voy a hacer un zoom de la cámara para que ustedes puedan ver lo que hago. Bien, este cordón para poder colgar nuestro tapiz está hecho en dos colores y es bastante elástico, particularmente, o sea, si ustedes lo dejan así en una posición quieta, parece tener el tamaño ideal, pero a la hora que esto cuelga, esto se estira un poquito. Particularmente este cordón tiene 80 puntos. Si eventualmente lo hicieran de 75 o de 74, no se estiraría tanto. Bien, así que ustedes evalúen eso, pero obviamente siempre dependerá de cómo tejan. Por lo tanto, es algo que hay que ir probando. Entonces simplemente como que unen en los extremos y tiran así con lo que puede llegar a ser el peso del tapiz y ven hasta dónde va. Bien.
Entonces, ese cordón yo obviamente no lo voy a hacer de 80 puntos, pero les voy a indicar cómo realizarlo. Está hecho con la aguja de 3 milímetros, así que dejamos un par de hebritas. O sea, tejemos simultáneamente, ¿bien? O sea, juntamos las dos hebritas del color de los colores que vayamos a emplear. Acá hacemos un nudo deslizado, corredizo, y dejamos hebritas largas porque estas hebritas nos van a servir para poder atar el cordón al palito. Y después, una vez que ya lo tengan atado con esto, ya le pasan, que fue lo que yo hice acá, yo le puse color rojo, por ejemplo, ¿bien? Para rematar todo. Entonces, es indistinto con el color con el que empiecen, ¿correcto? Entonces, una vez que están así, digamos, vamos a empezar con rojo. Pasan esta hebra por arriba y deslizan con la que está abajo. Ahora está blanco acá, entonces pasan blanco arriba y toman el rojo por atrás y por abajo. Ahora está rojo acá, pasan el rojo por arriba y toman el blanco por atrás y por abajo. Ahora está blanco aquí, pasan la hebra blanca por arriba y el rojo lo toman por atrás y por abajo. Bien, esto se les va a empezar a tornear, así que cada cierta cantidad de puntos, pues ustedes van a tener que destornear para que no se les vaya a entreverar las hebritas. Bien, entonces siempre tomen como referencia el color que tienen acá en la lazada. Tienen rojo, pasan el rojo por arriba hacia atrás y el blanco por atrás y por abajo. Tienen blanco, pasan el blanco arriba y atrás y el rojo por atrás y por abajo. Bien, y así les va quedando el cordón. Correcto. Yo hice, les repito, 80 puntos. Eventualmente hubiera sido mejor tejerlo de unos 74 o 75 máximo. Bien, pero siempre va a depender de la tensión con la que ustedes tejan. Y recuerden que acá las hebras, como les digo, se van torneando, así que tienen que ir destorneando. Una vez que tengan la cantidad de puntos que ustedes quieren, simplemente cortan, siempre dejando hebrita larga, porque les digo, esta hebra va a servir para poder atar el cordón a los palitos. Y entonces acá ya cierran. ¿Correcto? Entonces posicionan acá con estas dos primeras hebras, van a poder anudar esto al palito, bien, meten el palito y ahí recién van a ir al otro extremo. Y después remátenlo con un solo color para que quede mucho más prolijo. Eso es con respecto al cordón para colgar nuestro tapiz. Después tenemos acá estas estrellitas que en realidad son las flores pequeñas que yo empleo en todos los proyectos en los que he utilizado flores pequeñas. Bien, esto está hecho con la lana finita, blanca, igual que la lana negra finita. Bien, esta es la lana finita. Para la que yo empleo la aguja de 1.25 milímetros. Para aquellos que no sepan cómo se hacen estas florcitas, pues yo lo voy a hacer con lana gruesa blanca y la aguja de 3 milímetros. Bien, pero sepan que esto fue hecho con la aguja de 1.25 y la lana blanca finita. Entonces hacemos un anillo mágico. Bien, levantamos 2 cadenetas. 1, 2, bien, y hacemos punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Y ahora deslizamos dentro del anillo. Y volvemos a repetir. 1, 2, punto deslizado en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Y punto deslizado en el anillo. Y así un total de 6 veces. 1, 2, punto deslizado y punto deslizado en el anillo, 1, 2, punto deslizado en el anillo, 1, 2, punto deslizado en el anillo, y ahora la última, 1, 2,
punto deslizado y punto deslizado en el anillo. Cerramos el anillo, cortamos, sacamos. Bien, y esta hebra que acabamos de cortar, la vamos a pasar hacia atrás con la aguja lanera. Bien, este es el primer petalito, métanse acá en el puntito que está en la base. Normalmente estas florcitas yo las hago con un centrito de color, bien, para aquellos que ya me vienen siguiendo, ya han hecho este tipo de proyectos, es la misma florcita a la que normalmente le ponemos un centrito de color. Entonces pasan la hebra hacia atrás y la otra hebra está muy sobre el borde, bien, no les conviene eso. La hebra del anillo mágico está muy sobre el borde, entonces tráiganla de forma superficial hasta acá, hasta el otro extremo, bien, para que ambas hebras queden opuestas, y ahí sí ya pueden hacer un nudo y otro nudo, bien, y acá cortan cortito porque todo esto va pegado, bien, entonces cortan ahí de un par de milímetros. Bien, esta florcita, obviamente les repito, está hecha, esta florcita que al ser blanca, pues yo la hago pasar como un copito de nieve. Está hecha con aguja de 3 milímetros y con la lana gruesa. Esta está hecha con la lana fina, bien, y con la aguja de 1.25. Obviamente también pueden agregar alguna así grande, como para hacer un detalle distinto en los copitos de nieve, de distinto tamaño, como ustedes gusten, bien. Así que, bien, ¿y cuántas puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copitos de nieve. Obviamente ustedes esto lo pueden complejizar todo lo que quieran. Incluso en un principio yo había tejido más de estos farolitos porque pensé que iba a poner farolitos aquí en el entorno de las varillas, pero realmente para mí quedaba demasiado cargado. Prefiero en este caso esta situación donde menos es más. Bien, bueno amigos, espero que hayan disfrutado del proyecto. Si es así, por favor, recuerden darle like a los videos, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo. Y también recuerden, por favor, etiquetarme como patrón original de @lacasitademocala cada vez que suban imágenes de sus proyectos a sus redes sociales. Así me pueden llegar las notificaciones y poderme deleitar de sus proyectos. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. ¡Feliz Navidad! Chao, chao.